El terror en los medios es algo que muchas veces podemos malinterpretar, porque no solemos encontrar qué es eso que realmente se debería enfocar el terror, y tomamos como que solo deben ser jumpscares y sustos rápidos. En mi opinión, esto deforma la idea del terror, y si bien hay muchos que se pueden asustar con esto, las personas más amantes del género lo pueden ver ridículo muchas veces. Sin embargo, el terror no es algo tan simple. Hay muchas herramientas para asustar, pero importa más el cómo lo subes junto con la trama, ya sea mediante la ambientación, generando esa vibra extraña o apoyándose en eso que mencioné de jumpscares y el horror grotesco. En este video analizaré los elementos del terror y una que otra película o videojuego para llegar a la respuesta de cuál debería ser el propósito del terror. Muchos productos de terror logran asustar a mucha gente del público casual, pero la mayoría de las personas que consumen el género puede que no logre hacerles nada, o hasta les puede llegar a dar risa por tratar de asustarlos de maneras tontas. Esto lo digo por experiencia. Aunque la verdad no he consumido el suficiente contenido de películas de terror como para considerarme un experto o algo así, me considero un fan de esas cuando dan miedo de maneras ingeniosas. Y lo mismo con los videojuegos. La atmósfera, el contexto, los traumas, la sensación de que algo está mal ayudan mucho a lograr esto. Algo que me encanta es cuando logran crear una atmósfera usando poco, pero generando más la sensación de miedo. Un ejemplo está en la película de Alien. El xenomorfo solo aparece 4 minutos, pero la forma que se usa para generar esa vibra extraña es perfecta, porque sabes que está ahí, a pesar de que tú no lo puedas ver. Y usan la oscuridad para que tu mente pueda imaginarse lo que hay allí. Este recurso de la oscuridad quizás se usó principalmente por las limitaciones de la época, pero ayuda mucho a crear esta atmósfera, cosa que en muchas películas o videojuegos de ahora se llega a perder. Este recurso de las sombras u oscuridad, sumado a que los personajes están en una nave en el espacio, donde afuera de la nave no hay nada más que oscuridad, así usa también el horror cósmico, porque están atrapados en una nave donde son insignificantes al tamaño del universo, atrapados con una criatura que los hace insignificantes en habilidades. Bueno, no entraré en detalles sobre el horror cósmico, pero parece algo interesante que podría investigar después. En la película también hay uno que otro jumpscare, pero están bien elaborados, porque están construidos por ambientación y anticipación. No solo por un grito que trata de asustarte por aparecer de la nada, después de un silencio que lleva a un susto genérico. Esto de las sombras en Alien y el miedo a lo inmensamente grande del espacio nos lleva a algo muy importante en el terror y la ambientación, el miedo a lo desconocido. El miedo a lo desconocido es probablemente la razón por la cual de niños somos tan propensos a asustarnos, y de adultos no tanto, o al menos eso en mi caso. Al estar pequeños y no conocer nada del mundo, nos hace imaginarnos todo, y creer que incluso es posible que esas cosas existan. Cosa que al crecer en parte eso se pierde, ya que todo deja de ser desconocido y pensamos con más lógica de qué puede ser real y qué no. Pero aún así el hecho de poder imaginarnos el resto de las cosas nos hace poder crear en nuestra mente una situación peor. Esto, por ejemplo, es el miedo al mar. Quizá a muchos les dé miedo lo enorme que es el océano y lo oscuro que es. Esto sumado a que no sabes qué hay ahí abajo, muchas veces nos hace imaginar lo peor. Cosa que quizás se pierda si lo que hay ahí se mostrara y conocieras todo lo que pueda haber y fueras más preparado como para ir al océano. Esto mismo ocurre en el contenido de terror. Muchas veces es más importante la promesa de las criaturas que la misma criatura. Por eso si te muestra demasiado, terminará convirtiéndose en acción, como lo que le sucedió a Resident Evil, donde los primeros juegos eran el miedo a lo desconocido, y sumado a la cámara que tenían por la limitación de la época, podía hacer que la pensaras 2 veces antes de entrar a un cuarto, porque podía haber un zombie que no ves. Y es ahí donde la promesa es más importante, porque si estás bajo de vida y entras, morirás. Pero quizá entres y el zombie no sea un riesgo, y te da alivio el haber entrado. Bueno, no entraré en detalles de esto porque la verdad no lo jugué, porque pues, pauser. Pero en los próximos juegos se convirtió más en acción, porque además de que le dieron ese enfoque, ya no tenía las limitaciones de ponerte una cámara que hiciera impredecible lo que habría en el siguiente cuarto, cosa que trataron de adaptar en Resident Evil 7, donde para compensar esto, juegas con Ethan en primera persona, limitando tu campo de vista. Esto de la promesa también va muy de la mano con la ambientación, porque la promesa se crea en base a la ambientación que vas construyendo, utilizando ángulos de cámara, silencios, momentos incómodos, oscuridad y todo eso para lograr una sensación constante y no tratar de asustarte en todo momento. Ya que si trataran de asustarte en todo momento sería aburrido, caerían en lo ridículo y no lo lograrían. Y ahora que hablamos del miedo a lo desconocido, toca hablar de su contraparte, el miedo a lo conocido. El terror japonés es considerado por muchos uno de los mejores tipos de terror. Esto porque logra una ambientación única, que puede llegar a ser creíble. Una de las bases de este terror es el terror en lo cotidiano y en la belleza. Estas bases sirven para crear la atmósfera que hace que encuentres el miedo a lo conocido.
ya que son lugares que te puedes sentir seguro, hasta que te das cuenta que no lo estás. Y de cierta forma logras que este miedo sea percibido como algo posible. De esta base es que nacen muchas leyendas urbanas, no solo en Japón, sino en todo el mundo. Y esto en cierto modo es el estilo más puro del terror en mi opinión. Este estilo de terror en lo cotidiano que caracteriza a Japón también es fuertemente influenciado por los espacios liminales, que son también eso, lugares cotidianos que conectan a otros puntos, como pasillos, escaleras u otros lugares similares que estén abandonados. Esta característica del estilo del terror japonés no es la única, ya que también se caracteriza por sus ritmos, que suelen ser más lentos para construir tensión, o también por el animismo, que es una creencia antigua japonés que viene del sintoísmo. El animismo es la creencia de que los objetos y lugares tienen un alma. Uno de los ejemplos más populares donde se implementan ese tipo de terror es Silent Hill 2, el cual tampoco he jugado porque pues también soy poser. En Silent Hill 2, su fuerte es el terror psicológico, y esto contribuye mucho a su calidad, ya que más allá de asustarte, se enfoca en hacerte sentir incómodo con esos lugares cotidianos, pero donde a veces toman una forma más diabólica, cuanto más estás del otro lado de Silent Hill. A través del trauma de James Sunderland, esa sensación se potencia, ya que todos los escenarios están construidos para proyectar el trauma de James. Los ritmos lentos también son apreciables, tanto para el terror como para sentir el trauma de James. Y el animismo está presente en la existencia del pueblo, ya que el pueblo funciona como una entidad que proyecta los traumas de una persona que tiene una carga de conciencia muy grande. El hecho de que Silent Hill 2 es considerado uno de los mejores juegos de terror psicológico y que esté altamente influenciado por el terror japonés y el miedo a lo conocido es por sí mismo una prueba de lo fuerte que es este tipo de terror, y lo fuerte que puede ser corromper lo cotidiano. Esa sección es más un plus, porque en la sección anterior mencioné que en mi opinión, las leyendas urbanas son el tipo más puro del terror, y tenía ganas de hablar de esto. Porque nacen de la misma base del miedo a lo conocido, y porque están basadas en la idea de que pueden ser reales, y que todo gira en entornos conocidos por los locales, usando lugares comunes y su conexión con la realidad. Algo muy interesante es que esas leyendas vienen de la palabra de uno, y a lo mucho evidencias vagas. Esas evidencias vagas nos hacen rellenar los huecos, y hacer que nos asuste un poco más, o que lo tomemos como algo posible, porque no nos saturan de elementos. Como dato adicional, esto me recuerda mucho a la premisa de los creepypastas, porque los que más funcionaron lo hicieron de la misma manera en su tiempo, por dejarnos rellenar los huecos y ser leyendas urbanas. Más que nada esos funcionaron porque no necesitaban que la gente pensara que son reales, sino que incomodaran un poco siendo perturbadores con su diseño o historia, y dieran la suficiente información para que los creyeras posibles. Bueno, y regresando a las leyendas urbanas, a pesar de que el miedo a lo conocido puede ayudar a esparcir esas leyendas y generar algo de miedo con los locales, creo que donde más funciona es si alguien extranjero viaja a un lugar donde ha escuchado de estas leyendas, y ahora está ahí. Aquí sería combinar un poco lo conocido y desconocido, porque de cierta manera él ya conocía el lugar a través de historias o fotos, pero de la misma forma también es un nuevo lugar para él. Bueno, y para terminar con esta sección, quisiera hablar un poco de las leyendas japonesas, porque las leyendas japonesas también son interesantes, porque están muy conectadas a su folclore, con elementos como los espíritus vengativos, los Sonryo, de donde salen muchos elementos de la cultura popular, como son The Grudge o The Ring, o incluso leyendas como Kuchisake Onna. También hay otras como Hanako-san, que aparecen en los baños de las escuelas, siendo un lugar completamente cotidiano. Bueno, y pasando a la sección anterior que fue un poco de relleno, quiero recapitular todos los elementos que mencioné para llegar a una conclusión. Para esto trataré de aplicar los elementos que mencioné en este video a una película que en mi opinión es una perfecta película de terror. Llevo rato pensando que Coraline es un gran ejemplo de cómo utilizar de forma correcta los recursos del terror. Quizá no sea la típica película de terror que asusta en todo momento, pero desde que la empiezas a ver, notas una vibra extraña. La ambientación que crean contribuye a esto, ya que la película te introduce con la Beldam haciendo la muñeca, y luego te muestran a Coraline con los cantos en un idioma que no dice nada. Esto sumado a que el lugar donde se mudan tiene un paisaje con colores muy apagados, y a la animación stop motion, que la verdad muchas veces me suele inquietar un poco. A lo que recuerdo en esta película, no hay algo similar a lo que se hacía con las sombras en la película de Alien. Pero creo que lo importante aquí es la vaguedad, y eso es algo que se refuerza aún más con la imitación del misterio en Coraline. Porque hay varias escenas donde se le advierte a Coraline del peligro de la puerta. Por ejemplo, cuando Wybie le dijo que se le hacía raro que estuviera aquí, porque no solían rentar a familias con niños, eso siendo una advertencia sutil. También que las vecinas le muestran la taza con la mano dibujada, y los ratones directamente diciéndole que no entren a la puerta secreta. Esto poco a poco alimenta el misterio y la promesa del terror. Sabes que hay algo ahí, pero si es la primera vez que la ves, no sabes qué. El no saber realmente qué es lo que hay del otro lado de la puerta, a pesar de ya haber cruzado, es donde vemos el miedo a lo desconocido. Pero también es igual de claro el miedo a lo conocido, porque vemos otra versión del mundo de Coraline, donde todo se ve mejor.
Cuando buscaba acerca del terror japonés, conecté muy rápido lo que ocurre en la película de Coraline con esto. Porque aparentemente, esto es una versión de lo ahora cotidiano para Coraline, pero embellecido para atraerla. Esto cuando ya no se necesita para atraerla, es que deja de ser algo bonito, y hasta se puede ver como una versión perturbadora del mundo normal. Bueno, al final de cuentas, es una película para niños, pero no se puede negar lo bien implementado que está, y el cómo logra su cometido de esa vibra extraña durante toda la película. Y ya para finalizar, mencionaré lo que en mi opinión puede llegar a arruinar el terror. No significa que lo que diga sea una regla irrefutable, ya que es mi opinión y puede que en ocasiones pueda funcionar. Pero son más bien cosas que pueden llegar a arruinar el contenido de ser mal utilizadas. Lo más obvio pero cierto son las jumpscares genéricas, que si terminan abusando de esto, más que aportar, arruinan la vibra y la atmósfera, y se puede llegar hasta ver ridículo y aburrido. Esto sumado a que las películas tengan actuaciones malas, puede llegar a ser ridículo. Otra cosa es abusar mucho de elementos fantasiosos, y pretender que eso es algo real. No me refiero a hacer sentir que es real, sino directamente decirte que es algo que pasó, como lo que pasa en las películas del Conjuro, que más que asustarte con el basado en hechos reales, hace que digas, neta, eso pasó, de verdad. Y pues obviamente no. Otra cosa es que la historia sea muy genérica, y tratan de compensarlo con abusar de gore u horror grotesco, como el body horror. Porque eso es algo que se debe construir, y sumado a la atmósfera generar el miedo. Porque si ponen mucha sangre o cosas muy asquerosas, ya es algo como que es demasiado. Porque por sí sola no genera nada relacionado al miedo. Más que miedo logra asco, y eso no se siente placentero como el miedo controlado. Y ya por último, el mostrar demasiado o demasiado poco. Eso termina saturando al espectador, o por otro lado, no le da lo suficiente para hacerlo sentir lo que debería. En todas estas, creo que las películas son las más afectadas, porque se siente el bajón de calidad más fácil, al no ser tan inmersivas como videojuegos o leyendas urbanas que usas tu imaginación.